Bueno, tengan todos buenos días. Ya tenemos 25 de septiembre y vamos a tratar de desarrollar la clase. Bienvenido, Josué. Bueno, a las 7:30 exacto vamos a pasar lista, ¿verdad? Para ver pues quiénes están conectándose, ¿sí? Así que vamos a... Buenos días, Lili. Buenos días, Natalie. Licenciado. Buenos días, señorita. Ya vamos a iniciar. Vamos a esperar exactamente 2 minutos y iniciamos. Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la temática, o no la temática, la metodología más bien de cómo desarrollar la clase. Decía cuando solo estaba conectado Josué que a las 7:30 vamos a pasar lista como en físico, ¿verdad? Vamos a chequear aquí, ya que muchos nos están conectando y pues la universidad pues está reclamando y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón porque a uno le cancelan pues por las clases desarrolladas y de acuerdo también a la asistencia. Así que ya vamos a iniciar, ¿sí? Ya vamos a iniciar, ¿sí? Permítame un momento. Buenos días, joven. Eric, ya vamos a empezar. Hoy vamos a ver un tema pues siempre relacionado con la parte del currículum, ya que esa es la asignatura que estamos viendo, ¿verdad? Y vamos a ir iniciando en este momento. Muy bien, hoy vamos a presentar una nueva temática, ¿sí? Vamos a presentar, ya estamos grabando y vamos a, ¿sí? Vamos a ver esta parte. El domingo pasado, de hecho, cuando estamos en la clase asincrónica, ¿verdad? Que no estamos presenciales, pues tuvimos por ahí colaborando con la universidad, pues evaluando a unos grupos de muchachos, exactamente 2 grupos, para la cuestión de la tesis, ¿sí? Hoy vamos a ver este contenido que se llama contenidos de la enseñanza y su criterio de selección, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a tratar pues de explicarlo muy bien. Ya lo comenzamos a ver en la clase pasada, ¿sí? Ya lo comenzamos a ver en la clase pasada. Y es bien importante, ¿verdad? Que usted pues vaya desarrollándose para poder ir conociendo lo que es la asignatura. Ya vamos a iniciar por aquí. Vamos a ver si podemos mover esto. Ya, permítame un segundito que... Buenos días, licenciado. Buenos días, señorita. Ya vamos a iniciar. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Muy bien. No, no es esta la presentación, es esta. Muy bien,
vamos a hablar un poquito entonces. No, lo vamos a esperar que inicie esto. Bueno, ya estamos por ahí. Vamos a hablar contenido de la enseñanza y ya vimos los 3 tipos de contenidos que hemos estado manejando. Hoy vamos a ver los criterios por los cuales pues debemos de ver, ¿verdad? Muy bien, quizás recordando un poquito la clase pasada, ¿sí? Ya que no pudimos interactuar, por ahí pues usted se podrá recordar que vimos 3 tipos de contenido, ¿verdad? ¿Sí? 3 tipos de contenidos que es lo que vamos a manejar desde domingo pasado en adelante. Tenemos 3 tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿sí? Son los 3 tipos de contenido que ustedes tienen que manejar. ¿Alguien quisiera recordarme cuáles son los conceptuales, si recuerda? Dime, Ingrid. Los conceptuales son los que nosotros, es el tema principal con el que vamos a enseñar. Los procedimentales, cómo lo vamos a aplicar, y los actitudinales, qué es lo que va a aprender el alumno. En los conceptuales podemos explicarle al alumno mejor cómo el saber, ¿verdad?, de los conceptos. En los procedimentales, cómo hacerlo, y en los actitudinales, cómo ser. Ok. Eso es lo que yo he comprendido. Muy bien, Ingrid. Gracias. ¿Alguien que quisiera reforzar lo que dijo Ingrid? Muy bien, Ingrid lo mencionaba muy bien, ¿verdad? Lo conceptual, como su misma palabra lo dice, son conceptos, ¿sí? Son conceptos, son hechos, es teoría, lo que ya está plasmado, eso no se lo olvide. Ese es el primer nivel del conocimiento, la parte conceptual, ¿sí? Si nosotros lo recordáramos un poquito la taxonomía de Bloom, nos podríamos dar cuenta que lo primero que nosotros conocemos son conceptos, ¿sí? De ahí pues vamos desarrollando las capacidades. La parte procedimental es cómo aplicar esos conocimientos, ¿sí? Cómo aplicar esos conocimientos. Y la parte actitudinal es la posición que yo tomo, como lo decía la compañera, el saber ser, cómo yo lo tomo para poderlo desarrollar. Les pongo un ejemplo. Bueno, 2 ejemplos les voy a poner. La señorita que es enfermera tiene los 3 tipos de conocimiento, ¿sí? 3 tipos de conocimiento. Conceptual, ella sabe cómo inyectar, ¿sí? Ya definió el concepto que es inyectar, que es poner una inyección, y ella lo sabe, ¿sí? Entonces, ahí dice, ¿verdad?, todas las cosas que tiene que hacer para poner una inyección, ¿sí? La parte procedimental, esa teoría conceptual la va a hacer un procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien, ¿verdad? Preparo a la persona psicológicamente, no le va a doler, esta inyección es buena, ¿sí? Y comienzo a prepararlo, ¿verdad? Destapo donde viene la inyección, armo la jeringa, ¿sí? Saco la aguja, ¿sí? Saco la inyección, si es de extraer o si es de cortar, ¿verdad? Pues lo hago y vierto el líquido en la jeringa, ¿sí? Preparo que no le vaya a quedar ninguna burbuja de aire porque eso podría matar a la otra persona. El glúteo se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Se divide en 4 cuadrantes y el cuadrante, ¿sí? El cuadrante que queda donde tiene más, como más carnita, digamos, ¿sí? Más músculo, ahí vamos a poner la inyección. Esa es la parte procedimental, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, la actitud que voy a tomar, ¿sí? La actitud es como yo, ¿verdad? Le voy a decir, mire, esta inyección no duele o esta inyección duele, si voy a gozar cuando la voy a poner, qué rostro voy a poner, ¿sí? Entonces, es la actitud que yo tomo, ¿sí? También muchas veces la otra
ejemplo que les podría poner, ¿verdad? Aquí en Chalchuapa hay un señor que vende panes. Bueno, vendía panes porque murió con la pandemia, ¿sí? Cuando usted llegaba a decirle, me regala un pan, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? La parte procedimental, cómo él preparaba el pan, con qué agilidad, con qué gracia, con todo. Y la actitud, ¿verdad? Solo uno va a llevar, ¿verdad? No va a llevar otro, se lo preparo. Esa es la actitud. Entonces muchas veces los conocimientos están bien reflejados, pero nos falla la actitud. El último ejemplo, le había dicho dos, pero el último ejemplo, cuando nosotros estamos en casa, ¿sí? Y el papá lo dice, mire, hijo, vaya a hacer un mandado, ¿verdad? ¿Sí? Va la parte conceptual, la parte procedimental que usted tiene, sabe dónde va a ir, pero la posición que usted toma, solo a mí me mandan, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Y por qué lo mandan solo a usted? Porque es hijo único, ya no tienen. Entonces, la actitud que yo tomo. Muchas personas dicen, mire, Lick, trabajo no hay. Trabajo hay. Lo que pasa es que no buscamos en los lugares adecuados. O nosotros tenemos que ver dónde vamos a ir. Y la actitud es eso, la disposición que usted tenga para hacer las cosas. Cuando yo comencé a trabajar, jovencito, como muchos de ustedes, como todos ustedes, me decían, mire, no vaya a trabajo y todo. Y cuando salí, busqué trabajo y hallé lejos, sí, muy lejos. Era la última escuela que había de ese municipio, pero yo iba contento, sí, porque al final pues ya tenía mi trabajo y era lo que siempre uno ha buscado. Entonces, es la actitud que nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Así que espero que no se les olviden esos tres tipos de contenidos, ¿sí? Vamos a comenzar a ver la presentación y vamos a ir como muy despacio. La presentación es como corta, muy corta, ¿sí? Pero nos va a permitir poder entender estas situaciones, ¿sí? Nos va a permitir entender, ¿sí? Cómo los contenidos de la enseñanza, dice, pero que no es esta la presentación. Oh, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Muy bien, por aquí estamos, ¿sí? Muy bien. Dice, un contenido pasa a ser valioso y legítimo cuando goza del aval social quienes tienen poder para determinar su validez. Por eso la fuente del currículum es la cultura, que emana de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vimos, no sé si ya lo vimos, no me recuerdo muy bien, pero la fuente del currículum. La fuente del currículum es la sociedad, es la cultura, es el lugar donde estamos. Hoy que usted fue a hacer el diagnóstico, eso nos va a servir para determinar la validez del conocimiento, qué podemos enseñar, qué es lo que las personas quieren saber, ¿sí? Antes, ¿sí? Antes se enseñaba y en algunos libros de estudios sociales aparecía que el dólar valía 2.50, ¿sí? Nosotros ya no podemos enseñar eso porque el dólar ya no, hace años que dejó de valer 2.50, ¿sí? De Colón, ¿verdad? Hoy ya no, ¿verdad? Hoy vale más, después pasó a valer 8.75 y así se ha ido actualizando. Entonces, por eso que la cultura, ¿verdad? La forma de ser, el contexto, lo da los contenidos. Su selección debe de hacerse en función de criterios psicopedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno comprenda lo que se le va a enseñar. Por eso los contenidos tienen que adecuarse de manera psicopedagógica cuando estamos en primer grado, segundo grado, noveno grado, bachillerato o la misma universidad. Nosotros tenemos que ir adecuando esos contenidos, ¿sí? Adecuando esos contenidos en función de esos criterios psicopedagógicos que nos dicen a qué edad el niño está apto para aprender. Pero antes dice, es preciso considerar a qué idea de individuo o sociedad sirven, ¿sí? Yo tengo que saber qué tipo de sociedad tengo, ¿sí? Usted cuando egrese de la carrera, ¿sí? Cuando egrese la carrera, cuando se gradúe, usted va a poder trabajar en todo Centroamérica, ¿sí? Simplemente va a ir a que su título se lo legalice en relaciones exteriores
y los apostillados necesarios para que usted vaya a otro país a trabajar aquí en Centroamérica. Pero también podría trabajar en otros lugares, ¿sí? Otros lugares más lejanos, México, Cuba. Y si usted va a estudiar a Cuba, usted tendrá que conocer primero la sociedad que tienen, ¿sí? Porque no va a ir a enseñar algo que vaya en contra de la sociedad. Por aquí entramos en algunos problemas y algunos problemas de entendimiento más que todo, ¿sí? Cuando digo esto, usted preparado psicológicamente y académicamente para poder desempeñar su carrera, pero primero tiene que conocer la sociedad. Si usted va a trabajar a Cuba, no podría hablar de libertad, ¿sí? No podría hablar de procesos democráticos. ¿Por qué? Porque los procesos democráticos ya están y están consolidados en algo que se llama en nuestro país Constitución. Entonces, nosotros no podríamos ver las cosas de acuerdo a una realidad, ¿sí? De acuerdo a esa realidad. Nosotros tenemos que apegarnos a la realidad del país, ¿sí? No podemos ir a hablar de una dieta alimenticia si estuviéramos en África y en África están aguantando hambre porque no hay comida, ¿sí? El nivel educativo de África, no de todos los lugares, pero de la mayor parte de lugares, es un nivel académico muy bajo, ¿sí? Entonces, pero esa es la sociedad que está. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos el tipo de sociedad. Nosotros en El Salvador, pues estamos viviendo una época complicada, vamos a decir así, complicada, ¿verdad? Estamos viendo procesos que riñen con la Constitución, que riñen con las leyes primarias, la Constitución es la ley primaria, y nosotros como docentes sociales, pues ahí estamos metidos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, por eso decía aquí Menos Sacristán que hay que conocer la sociedad donde estamos. En este momento estamos en un sistema de sección donde muchas de las garantías constitucionales que tenemos se nos han quitado, ¿sí? Entonces hay que saber eso. Dice, los contenidos son medios para conseguir una amplia gama de objetivos posibles, desde una óptica pedagógica didáctica, ¿sí? La óptica pedagógica didáctica significa que vamos a saber qué es educación y vamos a saber cómo enseñar ese proceso, ¿sí? Pedagógica didáctica. Cuando nosotros lo vemos esa parte, tenemos que conocer que cuando estamos hablando de la parte pedagógica didáctica, vamos a entender de que podemos enseñar, porque vamos a tomar en cuenta la pedagogía, es guiar a una persona, y la didáctica, que es el arte de enseñar. Muchas veces hay compañeros que se dedican a la docencia que son muy buenos. Por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos son muy buenos para la matemática, pero los alumnos no le entienden la matemática. Y las personas dicen, es que como él no es profesor, no tiene pedagogía, no tiene didáctica, ¿sí? El hecho de conocer la parte pedagógica, conocer hacia dónde vamos, hacia dónde estamos enseñando al estudiante, perdón, qué tipo de persona estamos formando, es pedagogía. Y cuando vamos a usar los recursos, los medios o una metodología adecuada, que ha sido adecuada, valga la redundancia, para enseñarle a los niños, estamos haciendo uso de la didáctica. La didáctica es el arte de enseñar. Sí, los maestros tenemos esa cualidad. Los maestros podemos enseñar a nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, hay que ver esa parte. ¿Sí? Hay que ver esa parte. Quiere decir entonces, ¿sí? Quiere decir entonces que a través de los contenidos nosotros vamos a enseñar algo, ¿sí? Vamos a alcanzar los objetivos, las dimensiones que condicionan el tipo de enseñanza, ¿sí? ¿Qué es lo que condiciona el aprendizaje de los estudiantes? Primero, la valoración y caracterización del conocimiento de que se parte, ¿sí? Oiga bien, valoración y caracterización del conocimiento. Nosotros tenemos que saber como docentes qué estamos enseñando, ¿sí?
Nosotros los docentes no es que los vamos a aprender los textos de memoria, los vamos a transmitir, el alumno los va a aprender y no sabe para qué está aprendiendo, ¿sí? El alumno tiene que saber hacia dónde va. El alumno tiene que conocer cómo estamos enseñando, ¿sí? Y vamos a seleccionar los contenidos con las fuentes de decisión. Nosotros vamos a ver si el contenido se adapta, se adecua, le va a servir para algo al estudiante, el contenido es significativo, ¿sí? Hace muchos años, con algunas reformas educativas, especialmente la de 1968, se introdujo en la asignatura de matemáticas la teoría de conjuntos, ¿sí? Y al final pues se quitó porque no se veía que la teoría de conjuntos no alcanzaba o no proponía bien lo que se pretendía enseñar, ni para qué le iba a servir al alumno, ¿sí? Entonces nosotros, ya que valoramos, ya que seleccionamos los contenidos, pues tenemos que organizar los contenidos. Nosotros vamos a partir siempre de los contenidos conceptuales, siempre, ¿sí? Vamos a partir de eso, ¿sí? Hechos, fechas, teorías, ¿sí? La memoria, quiero aclarar esto, que la memoria no es mala, ¿sí? Lo malo es que muchas veces hacemos mal uso de ella, pero la memoria no es mala. La memoria es básica para poder obtener procesos de enseñanza-aprendizaje. Mucho profesional de la educación ha satanizado lo que es la memoria. Pero la memoria no es mala, todos tenemos que tener memoria. Si no tuviéramos memoria no podríamos aprender, se nos olvidaran los conceptos, los hechos, los procesos, ¿sí? Y todo eso, la valoración, la selección, la organización, tiene que tener un significado, ¿sí? Nosotros aquí en nuestro país todavía podemos hablar de democracia, pero en Cuba no se puede hablar de democracia, ¿sí? En algunos países de Rusia no se puede hablar de democracia. En la China comunista no se puede hablar de democracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va en contra del significado que le podemos dar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. En la próxima clase que va a ser asincrónica, yo les voy a subir un video, ¿sí? Bueno, les voy a subir 2 videos, ¿sí? Uno se llama La educación prohibida, no sé si ya lo vieron, pero les voy a subir el video completo y les voy a subir también el video corto. Ahí vea usted cuál vea. A mí me gustaría que viera el video largo. Dura 2 horas, 6 minutos aproximadamente. Y usted va a darse cuenta de lo que es la educación. ¿Sí? Muchos, y yo me uno a ellos, muchos que conocen un poquito de educación dicen que la educación es lo que libera a las personas. Y de hecho, Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, dice que la educación es lo que libera a los pueblos. Pero también lo dice que muchas veces la educación somete a los pueblos, ¿sí? Los condiciona a lo que quiere el Estado que se aprenda. Entonces, en este video usted podrá ver pues algunas situaciones y en la próxima clase, que será en la que tengamos presencialidad, digamos, a través de la parte virtual, pues vamos a discutirlo. No se le olvide ver ese video. Entonces, el contenido tiene que tener significado, ¿sí? Significado. Los procesos educativos han ido cambiando muchas veces y ahí viene la parte de la memoria que es mala. Solo se aprendía a memorizar sin llegar a conocer la significatividad de ese proceso, ¿sí? Entonces, ahora se enseña que el alumno vaya teniendo esa significatividad. También tiene la parte, la optatividad, ¿verdad? Se puede optar ese conocimiento, se puede optar ese contenido. Todos los contenidos se pueden adecuar a una realidad. Todo va a depender cómo nosotros vamos a tomar esa optatividad, cómo lo voy a diseñar para que el alumno los aprenda, ¿sí? Por ahí se me viene a la mente cuando aquel dicho que dice, no des pescado, enseña a pensar, enseña a pescar, perdón.
Entonces, hay que enseñar esa parte, la optatividad, cómo enseñarle a los estudiantes que aprendan. Eso es bien importante. Nosotros tenemos que ver esa parte, tenemos que tratar de ver eso. Entonces, ¿por qué estoy entreteniéndome un poquito con eso? El segundo laboratorio que usted acaba de hacer, que es un diagnóstico, le va a servir para hacer el tercer laboratorio. Sí, por ahí usted ya vio, ya hizo como un pequeño diagnóstico, porque un pequeño no podemos pues hacer una caracterización muy fuerte por el mismo momento que estamos viviendo, ¿verdad? No es conveniente arriesgarlos a ustedes, pero usted se dio cuenta ya de las necesidades que tiene ese lugar donde usted hizo el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ya el tercer laboratorio, adelantando un poquito, va a ser como hacer un programa de una asignatura, que usted va a buscar el nombre, le va a poner los contenidos de acuerdo a ese diagnóstico que hizo, para que proceda cuestiones de significatividad. Bueno, pero un poco a poco lo vamos a ir explicando. Las disciplinas plantean distintos tipos de contenidos. Oiga bien, datos, análisis de hechos, simbolizaciones propias, leyes, teorías, método de investigación, paradigmas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la asignatura que nosotros estemos desarrollando, vamos a ir viendo distintos tipos de contenidos. A nivel general, ya les decía que se clasifican en conceptuales, procedimentales, ¿sí? Y actitudinales. También tenemos que analizar símbolos, simbolizaciones propias, leyes, teorías del método, investigación, paradigmas, ¿sí? Esta palabra paradigma son formas de ver las cosas, cómo los han hecho pensar o cómo los han hecho creer que así son las cosas, ¿sí? Esos son los paradigmas. También vamos a ver la necesidad de seleccionar los objetivos, se debe a la gran amplitud de los mismos. Hay muchos conocimientos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a limitarlos a seleccionarlos. Criterio logocéntrico. Importancia de los contenidos desde una perspectiva científica, ¿sí? Nosotros vamos a ver los contenidos desde la perspectiva científica de las ciencias sociales, ¿sí? Aquí ponen un ejemplo. El río Mississippi es más importante que el de la propia localidad, ¿sí? Muy bien. Y podríamos decir la importancia del río Paz en El Salvador, la importancia del río Lempa, la importancia del río Huascorán, ¿sí? Esa es la parte logocéntrica del lugar donde viene, ¿sí? El criterio psicocéntrico, importancia que cada contenido puede tener para las diferentes edades. El río de la localidad es más significativo que cualquier otro. El psicocéntrico, perdón, así se piensa en estas partes. Entonces nosotros tenemos que ver esos criterios logocéntricos, psicocéntricos, ¿sí? El psicocéntrico es de acuerdo a la persona, cómo piensa la persona, ¿sí? Dice el niño, nosotros estamos en un país grande, ¿verdad? El Salvador. Sí, hasta el nombre lo dice, El Salvador. Pero eso es algo psicocéntrico. Nosotros sabemos que es un país pequeño, ¿sí? Pero para el niño esa es la parte psicocéntrica. El criterio sociocéntrico, importancia social del contenido, ¿sí? Dice, el río Turia es más importante para Valencia que para otra comunidad. ¿Por qué? Porque de ahí se alimentan, se abastecen de agua en ese lugar, ¿verdad? Aquí nosotros pues podemos ver, ¿verdad? Los distintos ríos que tenemos, ¿sí? Las distintas ciudades que tenemos, dónde están las presas, si es por la parte de energía eléctrica, dónde están las plantas procesadoras de ANDA. Entonces, la importancia social que tiene ese contenido, ¿sí? Es necesario utilizar criterio integral de selección que aúna los tres anteriores, priorizando lo necesario en cada caso. Nosotros vamos a utilizar el criterio logocéntrico, el criterio psicocéntrico, criterio sociocéntrico, ¿sí?
cuando ya les vaya a dejar el tercer laboratorio, que todavía falta, ¿sí? Les vamos a ir explicando y vamos a establecer una, una matriz donde aparezcan estos criterios, cómo usted va a desarrollar esos contenidos, ¿sí? Validez dice relación entre objetivos generales y específicos. Nosotros hay que recordar que un solo contenido puede tener varios objetivos generales, ¿sí? Y objetivos específicos, como su mismo nombre lo dice, de acuerdo al tema que estamos desarrollando. La significación son conocimientos científicos y actualizados, ¿sí? Nosotros ya no podemos estar hablando de conocimientos o contenido que no estén actualizados, ¿verdad? Antes decían los mapas del Salvador, El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, hoy tiene menos, llegando a unos 20.000 y algo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es un criterio actualizado. Las islas del Salvador, ¿verdad? Hay que tenerlo actualizado, ¿sí? Nuestro sistema político, hay que tenerlo actualizado. También dice la adecuación, el objetivo debe responder a intereses y posibilidades de adquisición de los sujetos, ¿sí? No sé si ustedes han notado o han observado cuánta motocicleta anda circulando, ¿sí? Decían que hay un promedio de 300.000 motocicletas en nuestro país, ¿sí? Y de esos 300.000 motociclistas que hay, 150.000 tienen licencia y los otros 150.000 no tienen licencia, ¿sí? Entonces, los intereses, ¿verdad? Las personas, me interesa tener motocicleta, sí, ¿verdad? Tengo que saber cómo darle mantenimiento a esa motocicleta y cómo manejarla. Entonces, nosotros tenemos que ver toda esa parte. Entonces, qué importante que nosotros pues veamos cómo se desarrolla ese proceso. ¿Cuáles son los intereses de la comunidad? ¿A qué se dedica la comunidad? ¿Sí? Produce cuestiones agrícolas. Las personas se dedican a un trabajo de acuerdo a una profesión. Hay fuentes de trabajo, ¿sí? Hay necesidades que puedan ver en la comunidad, ¿sí? Y dice, por aquí vamos a poner una venta, volviendo al ejemplo de las motos, ¿verdad? Con la cuestión de la adecuación. Vamos a poner aquí una venta de motos. No, ¿verdad? Aquí nadie compra motos porque no tienen las posibilidades económicas de la persona. Entonces, igual, ¿verdad? Los conocimientos tienen que ir adecuados. Aunque nosotros ya tenemos un programa prescrito, que quiere decir que el programa ya está definido, pero nosotros podemos hacer adecuaciones. Podemos aumentar conocimiento. Lo que no podemos es quitar conocimiento. Eso que les quede como muy claro. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar los contenidos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a darle esa secuencia? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va segundo? Hay que ver todas esas partes. Las partes conceptuales, ¿sí? Son hechos o datos, conceptos y sistemas conceptuales y principios. Esos tres como conceptos hay que tenerlos claros. Hechos o datos, realidades fácilmente asimiladas que generalmente se aprenden de manera literal, ¿verdad? ¿Qué año fue la independencia de El Salvador? En 1821. ¿En qué mes se celebra la independencia de El Salvador? El 15 de septiembre. Son cosas que no se tienen que aprender de manera literal, ¿sí? De manera literal, quiere decir tal y como se dice, ¿sí? Y tal y como está concebido. Conceptos y sistemas conceptuales. Conjunto de conocimientos que se aprenden de manera significativa, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar en nuestros estudiantes aquellos conceptos que tengan significado para ellos, ¿sí? Vamos a hablar de algunos conceptos. Libertad, ¿sí? Libertad, democracia, trabajo, ¿sí? Función social del trabajo. Son conceptos que nosotros pues tenemos que enseñarlo de manera significativa,
principios, conceptos muy generales que suelen atravesar los contenidos de las materias en tiempo histórico, en historia, ¿sí? Entonces, los principios de los contenidos históricos tenemos que manejarlos con mucho cuidado, ¿sí? Por ahí andaba diciendo algunas personas que aquí no había habido guerra en El Salvador, no hay memoria histórica. Nosotros tenemos que valorar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos si queremos, pues, sacar las cosas de la mejor forma. Aquí está la parte procedimental, lo que comenzamos esta mañana. Conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta. Los alumnos aprenderán a llevar a cabo actuaciones para conseguir una meta, desvelando la capacidad de saber hacer, saber actuar de manera eficaz. ¿Sí? Si yo soy licenciado en Ciencias de la Educación en las especialidades sociales, se supone que yo voy a manejar las ciencias sociales de una manera muy eficaz. ¿Sí? Tengo que aprender a planificar, tengo que saber adecuar, tengo que saber evaluar, ¿sí? Tengo que saber cómo hacerlo, ¿sí? La parte actitudinal, bueno, aquí tenemos la parte actitudinal, ¿sí? La parte actitudinal dice actitud, ¿verdad? Viene de actitud. ¿Qué posición tomo yo cuando estoy frente a mis alumnos? ¿Sí? Disposición a valorar favorable o desfavorablemente una situación, un hecho, un comportamiento o sus componentes son la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conductual. La parte cognitiva es el conocimiento que nosotros tenemos, conocimiento y creencia, ¿sí? Entonces, nosotros creemos algunas cosas, tenemos el conocimiento, pero también la creencia o la cultura los afecta, ¿sí? Fíjense ustedes en qué fechas del año se casan las personas y van a darse cuenta que hay una fecha, hay unos meses más indicados para casarse. La parte afectiva, ¿verdad? ¿Sí? Sentimientos y preferencias, ¿sí? ¿Qué sentimientos tiene usted? Y estos sentimientos vienen a estar amarrados, vamos a decir así, o conectados en el conocimiento y la creencia que usted tenga. Así son sus sentimientos. Y así son sus preferencias, ¿sí? En la parte conductual son acciones manifiestas y declaraciones de intenciones, ¿sí? Que la conducta va. Ahí va a hacer el mandado, pero va, como dicen los papás, va rezando en todo el camino, va de renegar, ¿verdad? ¿Sí? No, las cosas hay que hacerlas como debemos de hacerlas. Esa es la parte de la actitud, que tiene tres componentes, lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. También tenemos los valores, que son principios éticos por los que una persona siente un compromiso emocional y que se emplea para juzgar las conductas. Cada uno de nosotros tenemos una preparación cultural, ¿sí? Una preparación que ha sido heredada por nuestros padres o progenitores, donde los transmitieron esos principios éticos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a actuar de acuerdo al amor, a la tolerancia, ¿sí? A, a analizar las cuestiones para poder juzgar algunas conductas. Mire que eso no es normal, ¿verdad? ¿Sí? Los valores que cada uno tiene. También tenemos las normas, ¿sí? Que son pautas de conducta que comparten los miembros de un grupo social. Así los han enseñado, igual que los valores, ¿sí? Sí, a nosotros nos enseñaron que hay que decir buenos días, buenas tardes, con permiso, las palabras mágicas que tienen los maestros en las instituciones, ¿sí? Esas son las normas, ¿sí? Que tenemos. Y los valores que se conjugan con los valores, decía la tolerancia, ¿sí? La paz, el amor, que son los valores que nosotros tenemos que pregonar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener como ese cuidado de ver los tres tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales, para ir valorando lo que nuestros estudiantes van haciendo, ¿sí? O van a aprender a hacer.
¿Cómo vamos a seleccionar los contenidos y cómo los vamos a secuenciar? ¿Sí? Pues es complicado, ¿verdad? Complicado. A un grado mayor, mayor complejidad. Y a un grado menor, menor complejidad. Primero, dice, se realiza un análisis de necesidades teniendo en cuenta, ¿sí? Oiga bien, primero, por eso se hizo el diagnóstico, para analizar esas necesidades, ¿sí? Característica de los alumnos. Muy bien, vamos a ver cómo son los alumnos de este lugar, ¿verdad? De esta ciudad, de este municipio, de este cantón, de este caserío, de esta colonia. ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Yo les voy a mencionar algo. Esto de la pandemia los ha venido a afectar a todos, ¿sí? A todos. Los alumnos se han acomodado, ¿sí? Y también se han acomodado los padres de familia. ¿Por qué digo esto? Bueno, en algunos lugares ya están yendo los alumnos todos los días a clase, de lunes a viernes. En otros lugares solo van 4 días, un día lo ocupan para dar atención a los alumnos que no pueden llegar todavía a la escuela, ¿sí? En otros lugares solo van 3 días. En otros lugares solo van 2 días, tienen 2 grupos, ¿sí? Grupo A, grupo B, a uno se la atiende lunes y martes, al otro miércoles y jueves, y día viernes para analizar la situación de los alumnos, ¿sí? En algunos lugares los alumnos ya no quieren ir a la escuela, ¿sí? Los alumnos ya no quieren ir a la escuela. Dicen, el próximo año vamos a seguir así. No, ¿verdad? No vamos a seguir así porque no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual o una clase remota. No es lo mismo la presencialidad que la semipresencialidad. No es lo mismo. No van a aprender lo mismo. Y depende también del nivel donde estén los estudiantes. Y depende también del compromiso que tengan los padres de familia para exigirle a los muchachos. Muchas veces no se tiene ese compromiso. El contexto socioeconómico y cultural, ¿sí? Muy bien, yo tengo escuelas, mis escuelas que yo veo, yo soy asesor educativo, las escuelas que yo veo, no hay internet en toda la zona. Y usted me podrá decir, mire, no tienen para pagarlo. ¿Cómo no? Tienen para pagarlo, pero no hay señal de internet. No es que no hay internet, no hay señal de internet. ¿Por qué no hay señal de internet? ¿Sí? Porque las empresas no les ha interesado poner repetidoras o antenas en ese lugar porque la gente es muy pobre, ¿sí? Y muchos pues no tendrían para poner internet. La parte socioeconómica, ¿verdad? La gente son de escasos recursos económicos, son mandadores de finca, ¿sí? Son personas que van a trabajar de oficio doméstico, aunque sean personas que tienen alguna capacidad, pero la inversión económica que tendrían que hacer las empresas distribuidoras de la señal de Internet es muy amplia o muy grande para poder entender en esos lugares, no importa. Y la parte cultural, ¿verdad? Entonces hay que ver eso, cómo se comportan las personas, ¿sí? Si no tienen ingresos para poner Internet, ¿para qué vamos a poner señal de Internet? ¿Sí? Ahí las niñas a los 15 años se acompañan porque tienen que mejorar su situación, ¿sí? Esa es la realidad que tenemos. Pero también hay que ver las finalidades educativas del centro. ¿Cuál es el fin de la institución? En esa comunidad que está a mi cargo, solo hay una institución que tiene educación media. Solo una, ¿sí? Hace unos 10 años o 12 años, ¿sí? Casi 15 años prácticamente, fundamos esa educación, esa institución para que pusiera bachillerato. ¿Por qué digo fundamos? Porque yo tuve que ver ahí, yo era supervisor en ese momento y yo contribuí para que se hiciera el bachillerato. Ya salieron varias promociones de bachilleres y son promociones de 15, de 20 estudiantes. La mayor promoción ha sido de 25 estudiantes.
¿Le cambiamos la vida a esos muchachos? Sí, se la cambiamos. Sí, de esos muchachos que salieron ahí de las primeras promociones que ya egresaron de bachillerato. Algunos siguieron estudiando, otros se metieron a la policía, ¿sí? A la corporación policial. ¿Le cambiamos la vida a esas personas? Sí, se las cambiamos. No es lo mismo ser agente de la policía que ser jornalero en ese lugar, ¿sí? Ahí las personas, el jornalero ganan, ¿qué? 50, $100 al 15. Eso gana 125 al 15. Y con eso tienen que mantener una familia. Entonces, el agente de la policía pues gana un poco más y en otras condiciones de vida. Muchos muchachos se metían a las pandillas o a las maras, al final terminaban presos. También hay personas que ya son ingenieros, son licenciados, son abogados, ¿sí? Son licenciados en idiomas, son licenciados en ciencias de la educación. Y ya a esas personas les cambiamos la vida. Entonces, la finalidad de la institución educativa es sacar adelante a la población. No los podemos sacar a todos, ¿verdad? Tenemos un promedio de 250 estudiantes en esa institución. Pero con uno que cambiamos, ya le cambiamos la verdad, la vida a las personas. La estructura de las áreas, ¿verdad? Sí, en esta parte se refiere a la estructura científica de cómo está prevista y pues que tiene que estar basada en una realidad de acuerdo a esas características que hemos hablado. Algunos criterios generales de orden científico. Todo conocimiento que nosotros vamos a enseñar tiene que tener la base científica. Por ende, tiene que tener validez y significado dentro de la vida científica. De orden psicológico. Hay que adecuar los conocimientos y el significado a los niños o a los jóvenes. De orden social. Muy bien, la funcionalidad y contextualización. Me voy a detener un momentito porque sí ya faltan pocas diapositivas, pero me decía por ahí una compañera que no va a haber electricidad en algunos lugares y pues voy a aprovechar para pasar lista, ¿sí? Para pasar lista ya tenemos 9 estudiantes. Vamos a ver aquí, voy a tratar voy a cambiar el diseño para que poderlos ver a todos. Voy a detener la presentación y no necesito 2, 4, 6. No necesito de que usted me diga su nombre. Yo lo voy a copiar desde aquí porque yo los puedo ver los nombres de ustedes. Permítanme. Muy bien. Tenemos a Ingrid Giliana. Tenemos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Tenorio. Ahí está Tenorio García. Jennifer Morán Vallecillos. Ahí está Morán Vallecillos. Natalie Mariela Pérez Martínez. Ramos Pérez, Josué Giovanni. ¿Sí? Verónica Lisbeth Esteban Aquino. Xiomara Elena, por aquí está. Jimena González. Y había otra persona, pero se me desconectó en el momentito que estaba viendo. ¿Sí? Bueno, ya voy a revisar después. Muy bien, vamos a continuar. Ya casi terminamos. De orden psicológico, decía la adecuación y la significatividad que deben de tener los contenidos. De orden social, la funcionalidad y la contextualización, que funcione en el contexto, ¿sí? No vamos a estar enseñando teorías atómicas y aquí no hay esa función ni esa carrera, ¿verdad?
de acuerdo a nuestro contexto vamos a enseñar, aunque yo les decía que ya tenemos un programa definido, pero ese programa pues puede tenderse a hacer adecuaciones. Aquí vienen los criterios específicos. Para la selección de contenidos conceptuales, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Su valor para la comprensión del tema, ¿sí? Hay que valorar eso, si va a servir para que se comprenda el tema. Su interés para la construcción de otros conceptos. Muchas veces los contenidos dan la base para realizar otros conceptos. Su relación con datos y conceptos asimilados. Su posibilidad de desarrollo, los puedo desarrollar. Su necesidad para implicar efectivamente a los alumnos en su aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver cómo se pueden meter los alumnos en ese proceso. Muy bien. Número B, para la selección de contenidos procedimentales. Asegurar el dominio de los más básicos, ¿sí? No, hay cosas que en la parte procedimental, pues primero tenemos que aprender a caminar para después aprender a correr, ¿sí? Entonces, hay contenidos que son básicos. Cuando usted, no sé si irá a tener esa experiencia, pero en primer grado se enseñan los números del 1 al 100 o del 0 al 100. ¿Sí? Se enseña la suma y la resta. Ya en segundo grado se enseña suma, resta, multiplicación y división. Pero lo que yo quiero que vea que la parte básica, primero suma los números, después de los números la suma y la resta, ¿sí? Que van a dar la base para poder aprender otros conocimientos. Trabajar primero lo más sencillos y generales. Aquí hay un principio didáctico, comenzar de lo básico a lo complejo, o de lo fácil a lo difícil, o de lo sencillo a lo general. Hay que tener en cuenta el nivel que el alumno posee en cuanto a esquemas de acción, pero también la información previa de tipo factual y conceptual. Tenemos que ver todos los conocimientos que el alumno pueda tener, ¿sí? Tanto factual a través de la experiencia y la parte conceptual. Para la selección de contenidos actitudinales, adecuación de valores y normas que se pretenden fomentar, ¿sí? Nosotros los maestros, y en especial también los padres de familia, tienen que saber eso, qué tipo de niños están formando o qué tipo de hijos están formando, y en el caso de nosotros, qué tipo de estudiantes estamos formando. Nosotros, con todo el respeto que se merecen ustedes, tenemos que darle una formación integral. Cuando nosotros vayamos a trabajar, no podemos decir, hoy no voy a ir a trabajar porque me siento cansado. No, tiene que ir, ¿sí? Hoy no voy a ir a trabajar porque estás pringando. No, tiene que ir, tiene que buscar la forma de ir. A menos que se suspendan las clases, ¿verdad? Que es otra cosa. Pero yo tengo que saber cómo estoy formando a mis estudiantes de una forma integral, ¿sí? Usted tiene que aprender a respetar un horario, ¿sí? La creación de un clima que favorezca la vivencia de valores. Yo tengo que modelar esos valores como maestro, ¿sí? Miren, niños, quiero que vengan temprano todos los días porque tenemos que aprender eso, ¿sí? Pero yo no doy el ejemplo, ¿sí? No doy el ejemplo, entonces yo tengo que crear ese clima, ¿verdad? Donde yo tengo que demostrar con mi ejemplo que yo llego temprano, que yo cumplo lo que se ha prometido. La coherencia de las actitudes con los principios metodológicos. No puedo estar hablando de una cosa y haciendo otra, ¿sí? Yo soy democrático, pero aquí vamos a hacer lo que yo digo. No, ¿verdad? No estamos en nada. Diseño de experiencias de trabajo en grupo. Parece broma, pero lo que más hay que trabajar en las instituciones es experiencias de trabajo en grupo o equipo. Estamos débiles en esa parte. Muchos no hemos aprendido a trabajar en equipo. Siempre queremos imponer lo que nosotros creemos. Criterios para elaborar y analizar secuencias. ¿Sí? Partir de los conocimientos previos de los estudiantes o de los alumnos.
La base para desarrollar cualquier materia, cualquier asignatura, cualquier contenido, es el conocimiento que el alumno tiene. Sobre esa base voy a comenzar a construir. Realizar un análisis lógico del contenido, tener en cuenta que el análisis psicológico del contenido, elección del contenido organizador, tener en cuenta los 3 tipos de contenidos. Vamos a ver los ejes de los contenidos. Los ejes son aquellos temas grandes, voy a decir así, donde nosotros podemos desarrollar más contenidos, ¿sí? Medio ambiente, dentro del medio ambiente puedo tocar un montón de situaciones. Esos son los ejes de los contenidos. La secuencia del área elegida se relaciona con los contenidos del resto de las áreas que componen la etapa. Los contenidos deben de organizarse siguiendo una progresión, ¿sí? Lo más sencillo a lo más difícil y que tengan esa secuencia. Es conveniente realizar un tratamiento cíclico de los contenidos, ¿sí? Hay que ver los contenidos, nosotros tenemos que analizarlo, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que irlas cambiando. A nosotros los piden con cada clase que damos en las asignaturas asignadas que vayamos poniendo una evaluación de los contenidos, si vale la pena seguirlos desarrollando o poner otros nuevos contenidos. Es conveniente que la secuencia adopte una estructura que sea fácil de modificar por el equipo docente, ¿sí? Entonces, no olvide eso. Ahí terminamos la presentación de este día. Como les decía, una presentación corta, ¿sí? Una presentación corta que los va a ayudar pues, a reconocer estas partes. Muy bien, alguna pregunta que tengan, ya vieron los 3 tipos de contenidos, cómo vamos a hacer secuencias, cómo vamos a intervenir algunas situaciones para que el alumno pues, pueda aprender, ¿verdad? Entonces, usted, este laboratorio que va a entregar, o ya entregó algunos, pues no lo pierda, ¿verdad? Téngalo por ahí que lo vamos a utilizar en el tercer laboratorio, ¿sí? En el tercer laboratorio. Los temas que estamos tratando de desarrollar son cortos por la metodología que estamos utilizando. De lo contrario, esta clase que hemos dado ahora, pues hubiera durado 2 horas, ¿sí? En la parte presencial, porque a cada uno de ustedes le hubiera ido haciendo preguntas directas, que leyeran, que me dijera qué piensa sobre esto. Por eso muchas veces no se comprende de que la tecnología, que pasara si yo trabajara las 4 horas clases con ustedes de esta manera. No, hombre, se llenarían de un montón de presentaciones que muchas veces no se lograrían digerir o apropiarnos de ellas, ¿verdad? Porque resultaría pues bastante complicado. Muy bien, espero que todos hayan subido o suban este día el laboratorio para que no tengan problemas. Todos van muy bien en la parte de la evaluación, ¿verdad? Dime, Jennifer. Licenciado, le quería preguntar si solo uno del grupo iba a mandar el trabajo. Sí, solo uno, como de ahí tomo los nombres de los otros 2. A eso sí, que hay que poner en la portada, ¿verdad? Los que trabajaron. Pero solo uno. Vale, gracias. Bueno, Jennifer. Bueno, yo termino con esto. No sé si hay alguna preguntita que me quisieran hacer, pues ahí estamos a la orden. Fíjense que me preocupa, habían 9 conectados, hoy solo hay 8. Y son 7 prácticamente los que se registró la asistencia de 15. Quiere decir que el 50% no estuvo presente, un poquito más del 50%. Y me preocupa cuando ya estemos en la parte presencial, ¿verdad? Como esos alumnos de esa institución, que los papás ni ellos quieren ir ya se acomodaron al contexto, ¿verdad? Entonces, esta parte de la parte virtual, pues los está afectando a todos. Yo sé, cuando decíamos que hay que conocer las características, yo sé que algunos tienen problemas de conectividad por los lugares donde viven, ¿sí? Igual que las zonas que yo tengo de trabajo, ¿verdad? Pero por eso se sube el video, pues espero que todos lo vean, que todos puedan reaccionar ante esto, porque no sé, si en un momento determinado la universidad va a exigir el 85% de la asistencia, ¿sí?
En otras universidades, pues se exige el 85% de la asistencia para tener derecho a aprobar la asignatura. Si no se tiene el 85% de asistencia, la materia se da por reprobada. Bueno, bendiciones para todos, se me cuidan. El próximo domingo tendremos clase asincrónica. Revise ahí, siempre voy a subir el video, ¿sí? Subo el video, la presentación y la guía de aprendizaje. En esta vez no subí la guía de aprendizaje porque tenían el laboratorio, ¿verdad? Que se iban a atrasar un poquito. Bueno, bendiciones para todos, se me cuidan. Un gusto poderlos pues interactuar con ustedes a través de este medio. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Lick, igualmente. Gracias. Buen día. Semana. Buenos días para todos.